Hola, buenos días, estimados adeptos. Por aquí se encuentra el adepto virtual, reformando la realidad bit a bit. Como cada semana tenemos por aquí al buen Lex. ¿Cómo te encuentras, Lex? Bien, bien, aquí, Vientos, vientos. Y también tenemos a emocionado. George. George, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Perfecto. Y como habíamos anunciado, tenemos como invitado especial en esta ocasión al licenciado Ricardo Tejo Serrano. ¿Cómo se encuentra, Lick? ¿Cómo te encuentras, Lick? Muy buenos días, gracias a todos. Buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos vean. Bien, gracias. Perfecto. Bienvenido, bienvenido. En el último capítulo que estuvimos revisando o que estuvimos viendo del podcast, hablábamos acerca de la justicia y también hablábamos sobre la reforma e invitamos y abrimos el micrófono para que diferentes personas vinieran a hablarnos sobre lo que entienden de justicia y sobre lo que entienden acerca del poder judicial y el equilibrio de poderes, etcétera. Dentro de esta invitación que hicimos abierta, una de las primeras personas que contestó muy amablemente fue el licenciado Trejo Serrano, el cual es un abogado bastante, bastante interesante y prestigioso. No lo digo porque sea nuestro amigo, sino lo decimos por su trayectoria. Y por aquí andamos. Y también recapamos alguna serie de preguntas que nos fueron generando y las vamos a ir trabajando. Entonces, eh, la dinámica va a ser así para esta ocasión. Vamos a plantear una pregunta. La persona que lea la pregunta va a explicar un poquito, va a ver lo que piensa y luego entre todos vamos comentando a qué se refiere cada pregunta. ¿Les parece muy bien? Muy Perfecto. bien. De acuerdo. Entonces, la primera pregunta es como una cuestión que luego nos puede parecer algo que todos comprendemos, pero en el fondo es algo que quizás nos puede causar un poco de problemas. Hasta Platón, cuando hablaba en la República acerca de los temas y de los conceptos, decía que muchas veces tenemos la palabra y la usamos, pero en el fondo no sabemos qué es. Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra justicia o el concepto de justicia. Sobre él ha habido bastantes teorías o bastantes elementos sobre lo que es la justicia. Entonces me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes que es la justicia o para ustedes qué es la justicia. Díganos. Lex, ¿tú qué piensas Ok. que sea la Ah, justicia? ok. ¿O para ti qué es la justicia? Bueno, la justicia principalmente es un principio que está buscando garantizar, ¿no? Derechos y la igualdad de oportunidades para todos, ¿no? El, el que se respeten los derechos principalmente y que se respeten también, pues como lo habíamos comentado la vez pasada, las obligaciones, que se cumpla con ellas, ¿no? Y la justicia es lo que busca impartir y aplicar todo esto, ¿no? Claro, comprendo lo que mencionas. De hecho, acerca de este elemento y del cumplimiento de la ley y de la norma, se ha rondado mucho acerca de lo que es la justicia. Hay autores, por ejemplo, tenemos por ahí a un autor llamado Rawls, a uno de Levinas, que ahorita vamos a ir abordando. Pero, eh, estimado Ricardo, ¿para ti qué es la justicia? Precisamente primero quiero comenzar que en el derecho tenemos nociones, conceptos y definiciones. Cuando el objeto lo tenemos claramente definido, perdón, cuando el objeto lo tenemos claramente especificado, observamos constantes, variables, estamos en presencia de una definición cuando podemos precisar todos sus elementos que conforman el objeto de lo que pretendemos esclarecer. Cuando tenemos eso, estamos en presencia de una definición. Cuando de alguna manera las constantes, variables, elementos no los tenemos tan establecidos de una manera clara, estaremos quizás en una representación cognitiva que le daremos el mote de concepto. Pero cuando definitivamente los elementos del objeto no los podemos precisar de una manera contundente, clara y específica, estamos en presencia de una noción. La justicia entra en el catálogo de nociones, porque no podríamos ni filosófica, ni política, en el ámbito de la dimensión filosófica y política, no podríamos establecer de una manera contundente y específica los elementos de lo que es la justicia.
Quizás en la dimensión jurídica, la justicia sí podríamos decir que es aquello que está apegado a la norma jurídica, a la Constitución y a las leyes. Pero el problema está en qué dimensión vamos a estar hablando. Si hablamos de la dimensión filosófica, justicia serían una multiplicidad de nociones. ¿Por qué? Porque la palabra justicia tendríamos que analizarla en la dimensión filosófica relacionada al comportamiento de los seres humanos en sociedad para poder determinar qué es justo o no en relación con un contexto determinado y en relación con una corrección válida o no de las conductas del ser humano en sociedad. La justicia en la dimensión filosófica tendría que ir vinculada a los aspectos morales y éticos de la sociedad. Y vamos determinando, en la dimensión filosófica, vamos determinando qué es correcto o no. A mí me gusta mucho poder establecer que el aspecto de lo que es justo o no en una conducta determinada en cuanto a sus consecuencias es el contexto en el que nos encontremos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. La justicia, si la analizamos en la dimensión jurídica, es sobre lo que diga la ley. Lo que diga la ley será justo o injusto, pero es preocupante porque normalmente si la norma jurídica atenta contra principios contextuales y de evolución del ser humano, entonces tenemos una norma jurídica que podría ser injusta. De ahí que precisamente el aspecto de justicia debe de analizarse no solo en cuanto a lo que diga la ley o no, sino que también tenemos que recurrir a la dimensión filosófica en la que la, eh, tenemos que advertir la progresividad y el contexto y evolución del ser humano. Con esto concluyo, con un ejemplo. El equipo, ¿qué es justo para, qué es justo para que un bombero tenga las herramientas para poder apagar el fuego, salvaguardando también su integridad? Lo que sería justo es que cuente con equipos de avanzada, equipos tecnológicos, equipos de evolución que le permitan tener integridad en su persona, pero además lograr el objetivo de apagar el fuego. Si la norma jurídica dice, bueno, el equipo de un bombero solo se compone de una capa protectora y un casco, pues evidentemente esa norma jurídica se nos queda corta, es injusta. ¿Por qué? Porque la evolución tecnológica lleva a que un bombero no solo tenga una capa y un casco, sino que tenga botas, que tenga impermeable, que tenga tecnología, su propio equipo, y entonces la norma jurídica se nos quedó corta. Lo justo o injusto debe tener relación con la evolución del ser humano y en un contexto determinado. Gracias. Wow, wow, me parece que has manejado bastantes conceptos y bastantes elementos que nos van a ir sirviendo a lo largo de esta conversación. Primero, esta diferencia entre noción, concepto y definición es algo que lo vamos a ir revisando y de hecho lo vinculo mucho con Wittgenstein, cuando habla acerca de los juegos de palabras, los conceptos y cómo se van aclarando. Me parece muy interesante y también esta noción de lo que es la ley y cómo se puede interpretar y los aspectos históricos. Es bastante padre lo que nos comentas. Dentro de esto, también cuando mencionabas estas partes de interpretación y demás, me recordó un poco una discusión un poco clásica que tenemos en torno a la justicia, que es acerca de la teoría de Rawls, acerca de la teoría de Levinas, y por ahí hay un autor que es un poquito más reciente que se llama Will Kilmica. Estos autores, para aquellos que nos estén viendo, que no los hayan conocido, marcan una forma de interpretar la ley o de interpretar el derecho que ha estado pivoteándose a lo largo de los años. Por una parte tenemos a John Rawls, que señala que para que una ley sea aplicable, esta ley tiene que ser neutra. Es decir, no importa quién seas tú,
se va a aplicar la ley por igual. Con esto lo que se trata de garantizar es la universalidad de la ley o de la justicia. De tal forma que si yo cometo determinado delito, de determinado, determinada acción, voy a tener una misma sanción, sin importar quién sea yo. Para Rawls, eso sería la justicia y parte de algo denominado el velo de la ignorancia, que es que el legislador tiene que imaginar que todos somos iguales. Por otra parte, tenemos la teoría de Levinas, que aboga más por una teoría humana. Es decir, que el legislador tiene que ver a los ojos de la otra persona y juzgar a través de lo que puede observar en cada caso. Un ejemplo que me gusta mucho para este punto es una persona que llega a robar por hambre. Una persona que llega a robar por hambre se le tiene que juzgar diferente, según Levinas, a una persona que roba porque está grabando un reto en TikTok. Tendría que tener un castigo diferente porque la intencionalidad de cada acción responde a naturalezas diferentes. Rawls no, Rawls diría que hay que tratarlos a todos por igual. Y por último tenemos a Will Kilmica, el cual menciona que tenemos que partir de una base de derechos diferenciados. En nuestra Constitución está abarcado en el artículo segundo, que muestra cómo somos un país multicultural y multiétnico, en el cual tenemos diferentes tipos de tradiciones y por tanto hay que respetarlas, teniendo como límite los derechos humanos. Entonces aquí lo interesante o una perspectiva que me gustaría que abordáramos es cómo se tendría que aplicar una norma o una ley. ¿La aplicamos de forma universal a todos los casos para garantizar su objetividad? ¿Volteamos a ver las particularidades de cada persona? ¿O por su punto hacemos grupos para generar derechos diferenciados y hacerlo de forma progresiva? George, no te hemos dejado hablar. De hecho, tuvimos una reunión previa para que no monopolizáramos el micrófono, principalmente yo. Y lo primero que hago es monopolizar. Entonces, George, tú dinos, ¿tú qué piensas? ¿La justicia se tiene que aplicar de forma neutra o se tiene que aplicar de forma subjetiva dependiendo de cada caso? ¿Tú qué creerías, George? Justo estaba pensando en esta parte que dices de la subjetividad y no recuerdo el autor, hay un autor que dice que el ser humano por naturaleza es noble, que son las circunstancias las que determinan su situación, ¿no? Y se aplica esta parte que dices, bueno, cuando alguien roba por necesidad. No sé, es complicado porque por un lado el ideal pienso que es ejercer justicia de manera neutral, ¿no? Al final, la idea es que la cancha esté pareja para todos y si unos, no, o sea, si juzgas desde, no sé, lo ideal pienso que sí es el que todos se juzguen de manera neutral. Sin embargo, la realidad es distinta y cada quien tiene diferentes circunstancias y ahí sí tienes que aplicar cierta subjetividad, ¿no? Al conocer el contexto de la persona. eh, Eso, o sea, pienso que lo ideal sí sería juzgar de manera neutral, pero desafortunadamente, la realidad es diferente. Como decíamos, el papel es una cosa, pero ya llevándolo a la vida y al diario, al cotidiano, pues es muy distinto, ¿no? Entonces, efectivamente, no es lo mismo alguien que roba con alevosía y ventaja, alguien que sabe que está haciendo un acto, pues, indebido, y alguien que dice, sí, lo hago, pero porque no tengo otra, es mi último recurso, ¿no? Desesperado y tengo que robar pan para dar a mi familia, ¿no? Se me ocurre que es cierto. Bueno, en este caso yo concuerdo con un poco con George, pero también difiero debido a que, como lo comentábamos en el video anterior, ¿no? Todo debe de llevar un debido proceso. A final de cuentas, creo que el que a una persona se le vaya a juzgar por robar, ya sea porque tuvo hambre o porque lo hizo por viralidad o lo hizo porque simplemente así es su naturaleza, citando algo que Maquiavelo tal vez no dijo, que no está al 100% comprobado, que es el hombre es malvado por naturaleza, solamente es bueno si se le precisa, si así se le precisa. Considero que
para las tres tipos de personas debería ser el mismo castigo porque independientemente de la necesidad, independientemente de la fama que vaya a adquirir o de todo lo demás, pues creo que se está cometiendo un delito, ¿no? Y se les debe de juzgar por igual. Eh, Hay algo que un maestro de la carrera nos mencionó y es que el desconocimiento de la ley no te exime de ser juzgado por ella, ¿no? Y no te exime de violarla. Entonces, la necesidad muchas veces, si tenemos hambre, pues yo creo que por muy penoso que sea, podemos pedir ayuda a alguien, tanto económica como laboral. Si es por fama, la verdad es que creo que ya lo hemos visto con los casos más recientes de alguien que ya está 17 años purgando en la cárcel. Y bueno, alguien que es malvado, pues por supuesto que debería de estar en un centro de penitenciario. En este caso se supone que en México son reformatorios, pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí lo principal, quien tiene que tomar esta decisión es el juez. O bueno, preguntándole al licenciado Trejo, ¿cuál sería en este caso el papel del juez dentro de esta situación hipotética que acabamos de formar con esos tres personajes? Lick, tienes el micrófono apagado. Listo. Recojo de la disertación de cada uno de ustedes lo siguiente. Primero que nada, por eso es muy importante tomar en cuenta las tres dimensiones para poder hablar de lo que es justo o no en relación con las conductas de los seres humanos, la dimensión filosófica, la política como legitimación del poder y la jurídica que nos determina a través de una norma jurídica la causa y la consecuencia. Pero miren, aquí hay una serie de responsabilidades fundamentales del Estado a través de las tres autoridades, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y tiene un carácter preponderante el juzgador frente a los demás. El juez o magistrado tiene un papel preponderante en el reconocimiento de los derechos de igualdad de las personas y de sus libertades, porque al juzgador le corresponde revisar que los actos de autoridad estén apegados a los principios constitucionales de libertades y de igualdad, debido proceso, lo mencionaron también. El legislador tiene que prever emitir normas jurídicas que cumplan con el principio de igualdad y de libertades del ser humano, tratando de que las restricciones de las libertades solo encuentren una justificación en la medida en que sean objetivas, necesarias, idóneas y proporcionales al fin pretendido establecido. Si no cumple con eso, la norma jurídica puede tener un contenido de carácter inconstitucional restrictivo de la libertad. También el legislador tiene el deber de respetar el principio de igualdad, realizando para ello también tratos diferenciados. Es decir, no podemos tratar a las personas. El principio de igualdad parte de la premisa siguiente: todas las personas tienen derecho a los mismos derechos y deberes en igualdad de condiciones. Pero el problema está en que en ocasiones las condiciones no son iguales, por situaciones de vulnerabilidad, por situaciones de pobreza, por situaciones de discapacidad o de diferencia en cuanto al cuerpo humano. No es lo mismo una persona que tenemos la posibilidad de caminar que una persona que no tiene la posibilidad de caminar. Y ahí el legislador tiene que revisar y hacer un trato diferenciado. A ti que no puedes caminar, te voy a generar una norma jurídica que te permita tener la posibilidad de acceso a una rampa y que además,
Si vas al cine, tú seas de los primeros que entre y los que están bien, que entren después. Una persona adulta mayor, también vamos a generar que esa persona primero entre al cine y se siente, y después los demás. Y así en los diferentes servicios públicos y privados, para generar el ejercicio de los derechos de las personas. Por eso es muy importante que el legislador advierta esa connotación de que sus normas jurídicas deben de ser igualitarias, partiendo de la premisa de reconocimiento de tratos diferenciados para alcanzar esa igualdad. Pero el poder judicial, sobre todo, es la instancia que tiene que revisar que los legisladores cumplan con estos principios y que también el Poder Ejecutivo, al aplicar y administrar las normas, también lo sea. Por ende, tenemos que el juzgador tiene que revisar dos aspectos. Uno, que la producción de la norma jurídica, es decir, que el legislador revise los principios. Dos, que el Poder Ejecutivo, a través de sus autoridades administrativas, maximicen el cumplimiento de la norma sobre principios de libertades y de igualdad. Y tres, el juzgador, como instancia final, tiene que verificar que efectivamente tanto el legislador como el ejecutivo cumplan con esos principios, porque tenemos la posibilidad de que un juez de amparo o un juez de justicia ordinaria puedan, el juez de justicia ordinaria pueda, en términos del artículo 133 constitucional, expulsar una norma jurídica que no atente, que atente contra la igualdad y las libertades de las personas. La puede expulsar a través de un control difuso, pero también el juez de amparo, sobre todo en un control concentrado, tiene que determinar la expulsión de esa norma jurídica porque atenta contra la igualdad y las libertades. Me gusta mucho cuando mencionan que también hay que considerar la naturaleza humana. El legislador evidentemente tiene que advertir que las situaciones son diferentes y que los seres humanos tenemos naturaleza alguna, una naturaleza determinada, pero lo que debemos de procurar, en mi caso, siempre maximizar las libertades del ser humano, procurando establecer una igualdad en el acceso a los servicios, una igualdad en el acceso a los derechos y solo si respeta la igualdad, la norma jurídica estará acorde a la Constitución. Gracias. Wow, wow, Es- es bastante este, concreto lo que mencionas. Y justamente esto ahorita me puso a pensar, nos acabas de explicar tanto el papel del juzgador, del juez, como el papel del poder ejecutivo, así como el del legislativo, pero hay algo que desde que yo entré a la carrera, más bien antes de entrar, fue que yo me estaba preguntando, ¿no? Y justamente mucha gente se acercó conmigo y me lo empezó a preguntar con esto de la reforma. El Todos conocemos el papel del juez, o ahorita ya nos ampliaste más el papel del juez, pero el papel del magistrado, porque la gente de a pie, como lo habíamos mencionado, no tiene el conocimiento jurídico sobre ni siquiera de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el papel del magistrado en todo esto? ¿Cuál sería principalmente? Está muteado, Lick. Está muteado su micrófono, Lick. En todos los procesos tenemos diferentes instancias. Lo voy a tratar de explicar de una manera sencilla a las personas, aunque mi lenguaje jurídico me lleguen a decir algunos expertos o algunos que me digan, es que usted no sabe derecho, entonces no, 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 no. Lo voy a tratar de explicar a las personas que no conocen de la técnica jurídica. Miren, un proceso se compone de varias etapas. Un proceso es un camino a seguir. Insisto, perdónenme si actúo de una manera tan simplista,
pero lo que pretendo es lograr una comunicación efectiva con las Sí, personas sin lenguaje junto. adelante, Por adelante. ejemplo, cuando se hace un pozole, comida, cuando se hace comida, pozole, hay unas recetas, hay unas recetas que nos indican qué tipo de pozole quieres, porque hay diferentes tipos, guerrerense, de Ciudad de México, del norte, del sur, de qué tipo. Ya de entrada ya advertimos tres Ujú, tipos de pozole, por ejemplo. Rojo, verde, guerrerense, de Ciudad de México, atrás. Muy bien, tenemos diferentes tipos de pozole. Así es en los procesos judiciales, tenemos diferentes tipos de procesos. Muy bien. Ahora decimos, quiero el pozole tipo Ciudad de México rojo. Ah, muy bien, tus ingredientes debes de tener los ingredientes siguientes: chile no sé qué, líquido, agua tal, cabeza, carne y demás. Tienes tus ingredientes. Ahora el maíz tiene que ser de esta calidad, de esta especificidad y demás. Dense cuenta cómo ahí hay un método, hay un proceso que inicia con la compra de los insumos necesarios para el objetivo determinado, lograr al final el producto determinado y específico. Y nos indica la receta: debes de hacerlo así, asado, tanto tiempo en la estufa, en el recipiente, tanto tiempo de hervir, en este momento tienes que meter este ingrediente, en otro momento otro ingrediente. Así es un proceso para hacer un pozole. Así es el proceso, los procesos judiciales. Son una serie de etapas para llegar a un fin determinado, que normalmente es una resolución que va a resolver una controversia. Así, ese es un proceso. Muy bien, en ese proceso intervienen diferentes sujetos, partes. Interviene un juzgador, intervienen las partes en el sistema penal acusatorio intervienen sujetos, partes y juzgador. Los sujetos del proceso penal son peritos, testigos, policías, todos esos. Las partes es diferente. Las partes en el proceso penal son imputado, víctima y defensores, asesores jurídicos, pero Ministerio Público, no se diga, y el juzgador es aparte. Muy bien. En este proceso que inicia y empieza a desarrollarse, intervienen normalmente al inicio, que instruye un proceso, el juez, el juez. Regreso a lo simple, en el hacer el pozole, interviene el cocinero o la cocinera. Aquí es igual. En una primera etapa interviene el juez o jueza. Pero llega una etapa, una parte en la que el juez o jueza culmina y ya tiene el producto. Pero regreso ahora a lo del pozole, igual, cuando el cocinero termina y ya tiene el producto, hay un chef que le dice: ¿sabes qué? Te equivocaste. Incluso ese chef durante el proceso va corrigiendo. ¿Qué crees? Te equivocaste en este ingrediente. Pues aquí también, en un proceso judicial, el juez, hay un magistrado que le va ujú. diciendo al juez: te equivocaste, no va por ahí, tienes que corregir. El magistrado tiene su rol de revisión de las decisiones del juez en el pozol, en el producto del proceso. Y perdón, de veras que tal vez hasta me critiquen, pero no me importa. Trato de ser claro con las personas que nos interesan. Entonces, en el pozole, el chef le va diciendo a la persona: te equivocaste, no, corrige, no le pongas tanto chile, ponle menos. En el proceso judicial igual, el magistrado le dice al juez: te estás equivocando, ya me hicieron ver las partes que te equivocaste, entonces te voy a corregir. Ahora, cuando el juez dicta la sentencia, el magistrado ya revisa que esa sentencia haya cumplido con tres principios, con tres aspectos fundamentales. Uno,
que el juez haya apreciado correctamente los hechos. ¿Y cómo aprecia correctamente los hechos? Advirtiendo qué fue lo que dijeron las partes en el proceso, qué dijo el Ministerio Público, qué dijo la defensa, apreciar adecuadamente los hechos. Dos, valorar correctamente las pruebas. Y para ello en el sistema procesal penal acusatorio tenemos una libre valoración lógica de pruebas en una íntima convicción del juzgador de lo que se arrojó en el proceso y dice el juzgador, en mi íntima convicción, sí se logró destruir la presunción de inocencia por parte del Ministerio Público en cuanto a un imputado. Regreso a lo del pozole y de manera final, aunque me critique la audiencia, pero lo acepto. Al final el chef le va a decir al cocinero si estuvo bien o no su pozole. En el proceso judicial, el magistrado le va a decir al juez si estuvo bien o no su sentencia. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. De verdad, a lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero está bastante claro, ¿eh? Queda bastante claro para los que no conocemos. Digo, yo no tengo ni idea del proceso penal y todo esto, pero con tu ejemplo está así como súper aterrizado y muy bien entendido. O sea, se entiende muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Sí, efectivamente, y justamente era lo que estaba buscando, ¿no? El que se aterrizara, porque como lo comentábamos, gente que no conoce sobre este debido proceso, pues obviamente, si le hablamos en un lenguaje jurídico, pues va a seguir en las mismas, ¿no? Entonces, la verdad es que muchísimas gracias, Ricardo, por aterrizar la idea así. Sí, adelante, adelante. Quiero agregar algo. Miren, fíjense bien o fijémonos bien. No se trata de un aspecto de jerarquías. No se trata de que el magistrado es superior que el juez, ni el juez es inferior que el magistrado. Incluso arriba todavía está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, los integrantes, los ministros, todavía tienen la posibilidad a través de facultad de atracción o a través de una revisión de constitucionalidad y de interpretación de normas y de la Constitución, todavía puede revisar lo que el magistrado hizo y lo que el juez hizo. Pero aquí quiero hacer una connotación muy importante. No se trata de jerarquías. En el, me van a odiar, pero insisto, en el proceso de elaboración de la comida llamada pozole, dense cuenta, el cocinero y el chef, no se trata de que el chef es superior al cocinero, simple y sencillamente tienen competencias, facultades distintas, diferenciadas. El cocinero hace su labor, el chef hace su labor y simple y sencillamente es eso. El chef no es el superior, tienen, tienen actividades diferentes. Es igual con la judicatura. El juez tiene una actividad determinada, el magistrado tiene otra actividad de revisión del proceso y el ministro tiene otra actividad también de revisión del proceso y de la interpretación de la norma y de la interpretación de la Constitución. Pero todos al final del día, juez, magistrado y ministro, interpretan normas, aplican normas al asunto concreto, pero no se trata de superiores o inferiores, no, es de distribución de competencias distintas. Gracias. Eh, Sí, me parece muy buen ejemplo el que mencionas, Ricardo. Y de hecho, cuando ahorita explicabas esto del proceso del pozole y cómo se va vinculando con los elementos y el papel del chef y del cocinero, me acordé mucho de la película de Disney de Ratatouille, cómo explican cómo la cocina Mm. tiene que tener determinado orden, o también un director de orquesta. No es que el trombón sea mejor que los vientos, todos van contribuyendo y se tienen que estar alineando para poderse dar. Me parece una gran analogía la que estás mencionando y estos elementos se van complementando. También por ahí hablamos de jerarquía. Me parece muy
oportuno lo que mencionas. Me surgió una pregunta, antes de continuar, es una mini pregunta y ya seguimos con la siguiente que tenemos, pero dentro de tus redes, me percaté que estabas pendiente de que era el día del libro y que bueno, ¿no? Fue el día 23 de abril, por ahí todo lo que lo puedan ver, Mm. pero mencionabas que uno de tus autores que te había marcado, uno de los autores que más te habían gustado, estaba Kafka. Kafka por ahí andaba. Y Kafka tiene una obra acerca del proceso. Y esta obra del proceso marca cómo luego la ley se puede convertir en un enredo burocrático del cual ya no podemos salir. Y efectivamente, ya con todos estos ejemplos que nos das claridad y das un centro para aquellos que no lo conozcan. Pero mi pregunta es, ¿tú consideras que la ley se puede perder o la aplicación de la ley se puede perder dentro de la burocracia y dentro de eso se pierde ya la noción humana? ¿O por el contrario, que se puede llevar a cabo otro elemento? Antes de que puedas contestar esa, quédatela en la mente para que George, por ahí tenés otra pregunta para que la podamos combinar y nos puedas dar una respuesta a ambas. Sí, Ricardo, nos comentabas hace ratito que pues la ley debe mantenerse actualizada, ¿no? El contexto que vivimos actualmente no es el mismo de hace 10 años, 20 años, 50 años, entonces eventualmente hay que ir actualizándose y justo es por ahí mi pregunta, ¿no? ¿Cómo te mantienes tú actualizado? ¿Cómo estás, pues sí, al corriente de todos estos cambios que vivimos año con año? Efectivamente, miren, el, el ser juzgador implica, primero que nada, ser buena persona. Pero alguien me podría decir, sí, maestro, sí, pero ¿qué es ser buena persona? Bueno, pues ser buena persona conlleva, de alguna manera, a tratar de actuar solo sobre los principios ético-morales que vamos tratando de establecer en la sociedad y que de alguna manera van evolucionando también para luego no reconocer, para luego no afectar a las personas. Ejemplo, ya mencionaron al autor Levinas o Levinas, como se le quiera pronunciar. En cuestiones de reglas ortográficas en cuanto a nombres no pasa nada. Pero ojo, eh, nos dice Levinas, partamos del principio de otredad y alteridad. Alteridad es alterar, alteremos el cambio de visión. Otredad es el otro. Es decir, a través de alterar la visión, no me pongo desde mi perspectiva de lo que a mí me conviene, sino que me pongo desde la perspectiva del otro. Ahora sí que de una manera simple y sencilla es, me pongo en los zapatos del otro. Y a partir de que me pongo en los zapatos del otro, se refleja en mí lo correcto o no de una evolución humana. Hay quienes consideran que el principio de otredad y alteridad es un aspecto es lo que dijo Jesucristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, en uno se ve como un aspecto filosófico y en otro se ve como un aspecto religioso. Pero ambos parten del principio de amor entre las personas y respeto entre las personas. Por ello, evidentemente, el juzgador tiene que ser buena persona, pero además, buena persona significa, uno, ser responsable con uno mismo y con el otro. Una buena persona implica tratar de respetar los principios básicos, como son el amor, el respeto, la igualdad y la templanza, la sabiduría. Una buena persona va a tratar también de impregnarse de los conocimientos evolutivos para tratar de ser mejor persona. Por ello, un juzgador, cuando digo buena persona, estoy diciendo muchos aspectos que debe de tener el juzgador. Debe de tener conocimiento cultural,
debe de tener un conocimiento científico del proceso judicial, debe de tener un conocimiento filosófico de la evolución de los derechos, de las exigencias humanas. El ejemplo es el siguiente: los tatuajes. Los tatuajes que se colocan las personas en su cuerpo. Hace 20 años, 30 años, un tatuaje era considerado como situación estigmatizadora. Se generaba una situación estigmatizadora. Oh, trae tatuaje, es un delincuente, ha de robar. No, señores, después de una evolución humana y de conocimiento, nos dimos cuenta que colocarse un tatuaje por disposición, por libre desarrollo de la personalidad y de voluntad respecto de mi cuerpo, pues no genera per se una idea de que soy delincuente. Ya nos dimos cuenta que no. Hay personas tatuadas en todo su cuerpo que son buenas personas. Y puede haber personas que sin un tatuaje puedan causar un daño a la sociedad. Ya nos dimos cuenta y evolucionamos. También ya nos dimos cuenta la norma ya reconoció que el fumar un cigarro de marihuana tampoco es malo, es un libre desarrollo de la personalidad en la que el individuo, a partir de su libertad y sus voluntades, pues decide fumar un cigarro de marihuana. Y la norma ya reconoció ese aspecto. Pero ¿qué pasó en antaño? Como los cigarros, como el alcohol, pasó que murieron miles de personas en el ataque al alcohol legalizado o no, en el ataque a la comercialización de la marihuana o no, y al final del día nos dimos cuenta que no pasaba nada tampoco, pero murieron muchos por consumo de marihuana, murieron policías, murieron personas que eh, trasladaban la marihuana, murieron también personas que consumían, y porque no había una política pública gubernamental que también informara las consecuencias y las causas y consecuencias. Es un problema de integración de derechos. Yo, Estado, te informo que puede atentar contra tu salud. Tú, persona, tú puedes decidir a través de tu libre desarrollo de la personalidad si lo consumes o no. Y tú también puedes ejercer tu derecho a la información y decidir si te conviene o no. El Estado tiene que propiciar también una divulgación de lo que te puede causar perjuicio o no, pero sobre la base de un reconocimiento. Con esto concluyo. Evidentemente, este tipo de ejemplos nos llevan a que vamos evolucionando. Y si un juzgador se queda, aquí hay algo muy importante. El juzgador debe despojarse de sus creencias, de sus fanatismos, de sus aspectos individuales. Por eso se coloca la toga negra, para que se olvide de él mismo y de sus pensamientos. Y tiene que ser objetivo, tiene que olvidarse de sus propios prejuicios. Un juzgador no puede juzgar, valga la redundancia, sobre prejuicios. Y eso es muy importante. Tiene que ser un juzgador objetivo, racional, un juzgador que parta de la premisa de los derechos de las personas en su libre desarrollo de la personalidad, en sus libertades de creencia, de culto, de tránsito, libertad de comercio, libertad de trabajo. Debe de reconocer eso. Y tres, el juzgador debe de propiciar condiciones para que las personas puedan ejercer sus derechos. Una persona tiene derechos, claro que los tiene, pero ¿saben dónde está la problemática hoy en día en nuestro país, en nuestro amado México? Porque todos lo amamos, todos lo queremos y todos queremos que nos vaya bien. Lo que quiere un juzgador es que no solo se te diga que tienes tu derecho al niño, que tiene derecho a una educación laica, progresista y evolutiva, sino que el niño tenga la posibilidad de ejercer ese derecho.
que la persona, no solo que le digan a la persona de Guerrero en una sierra aislada, que le digan, oye, tú tienes derecho a la salud. No, yo quiero que lo que queremos es que ejerza su derecho a la salud. Hay un problema diferenciado. No po- el ejercicio del derecho a la salud se ve diferente en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez, que el ejercicio del derecho a la salud en la sierra de Guerrero, en donde no hay clínicas, no hay doctores y demás. Lo que queremos todos en conjunto es propiciar condiciones del ejercicio de los derechos. En mi materia penal, procuraré siempre que no solo decirle a las personas que tienen y se les reconocen sus derechos, sino que a través de mis decisiones como magistrado, como revisor, efectivamente los ejerzan. Derechos de una adecuada defensa técnica jurídica, derecho de haber sido escuchado, derecho de que te hayan sido analizadas y valoradas que te hayan sido admitidas, analizadas y valoradas tus pruebas y que se te haya contestado todo lo que dijiste en el proceso para que no quede duda de que el juzgador y el magistrado no te analizaron todo tu proceso. Gracias. Gracias. Ricardo, muchas gracias. La verdad es que, wow, tu respuesta abarcas muchas aristas y respondes preguntas que a lo mejor teníamos en la mente y pues ya así como, bueno, que ya no te pregunto porque ya me lo respondiste. Muchas gracias, Ricardo. De verdad, es un gusto. Me tengo que retirar, pero de verdad no quería irme sin darte las gracias y nada, Gracias nos a ti. seguimos viendo. Gracias a Hasta ti. Que te luego. vaya bien. Yo también ya voy a recorrer calles ahorita. Ok, ok. Bye, George. Bye, George. Lick, que habíamos quedado que terminábamos a las 8 de la mañana, porque sabemos lo apretado que Muy está tu bien. agenda. Pero ¿nos puedes regalar nada más 10 minutos más? Claro, sin Ah, muchas problema. gracias. Excelente, porque justamente con el tema que ahorita estaba exponiéndonos, me surgió una pregunta muy interesante a raíz de la más reciente polémica que se dio en medios y todo, ¿no? Sobre el tema de los abogados que han defendido a personas pues que han estado vinculadas con el crimen organizado, directamente como defensores. Usted comentó que para ser juzgador tiene que ser buena persona, hay principios de respeto, responsabilidad, sabiduría, conocimientos culturales, filosóficos, etcétera, ¿no? Pero mencionó algo también muy interesante, que es despojarse y ponerse la toga y ser neutrales. Para ti, Ricardo, como jurista y simplemente en el ejercicio de la defensa, ¿crees realmente que una persona que haya defendido a capa y espada a alguien vinculado directamente o con nexos con el crimen organizado, crees que realmente tenga esa objetividad para, para ser juzgador? Gracias. La pregunta la entiendo de este modo. Que si un aspirante candidato a un puesto, a un cargo de juez o magistrado o ministro, si fue defensor en su momento, fue litigante en el ejercicio profesional independiente, fue defensor y litigante de una persona que se le acusó, se le imputó, entendidas las diferencias procesales, pero que se le imputó o se le acusó de delitos de delincuencia organizada contra la salud en las modalidades de comercio, transporte y demás. Si esa persona legítimamente puede aspirar al cargo, así lo entendí. Efectivamente, Muy bien. efectivamente. Bueno, primero que nada, precisamente del despojarse de los prejuicios, del despojarse de mis creencias, tenemos que partir del principio de presunción de inocencia. Lo tomo por identidad de razón. Es decir, eh,
¿Saben por qué lo menciono? Porque estoy recorriendo las calles y a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando, déjenme decirles que estoy recorriendo las calles y escuchándolos con estas orejotas, porque no necesariamente hay que estar hable y hable, sino que también escuchar. Y he estado escuchando, he estado percibiendo lo que exponen las personas y me dicen, ¿cómo tengo la seguridad? Porque yo a usted, licenciado Ricardo Trejo Serrano, ¿cómo tengo la seguridad de que usted es una persona honesta, como me lo dice? Y saben lo que les respondo, lo siguiente. Recuerden que también es una cuestión de presunción. Es lo que se llama en derecho presunción juris tantum. Puede ser sujeto a comprobación diferente, susceptible de comprobación. Yo gozo tú, Adrián, tú, Alex, eh, tienes la presunción de ser honesto. ¿O qué? ¿Vamos por la vida caminando con las personas partiendo de la presunción de que son delincuentes? No, partimos de la presunción de que todas las personas que vamos caminando son personas normales, que no hacen actividad ilícita, que no realizan delincuencia, y partimos de esa premisa. Partimos de la premisa de que no roban, de que no toman algo, un bien ajeno mueble sin consentimiento de la persona. Partimos de esa premisa. Yo le digo a las personas, es que usted debe de partir de la premisa de que yo soy honesto, pero ¿qué cree? Usted tiene la posibilidad de demostrarme que soy lo contrario. Pueden, puede entrar a mis declaraciones patrimoniales y ver qué es lo que tengo. Puede entrar al registro de responsabilidades de los servidores públicos y ver si he sido sancionado por peculado, por enriquecimiento ilícito. Puede usted entrar. ¿Pero qué cree? Tengo un teléfono para que usted me hable y en mi propaganda ahí está el teléfono. ¿Quiere conocer mi domicilio? Aquí está. Mire, aquí está mi domicilio. No tengo más ni tengo menos. Y el día que usted quiera hablarme, con mucho gusto le atenderé. Y le mostraré qué es lo que tengo y la invitaré al tribunal para que vea lo que hago. Recuerden, también es una responsabilidad mutua. Las personas tienen la posibilidad de verificarme, supervisarme en el ejercicio ya del encargo, pero es una responsabilidad mutua. Dicen, es que ya se fue, es que ya nunca volvimos a saber de usted, nada más vino, obtuvo nuestro voto y se fue. No, no, también es una cuestión de responsabilidad. Por eso yo puse mis redes sociales abiertas, seguirán abiertas siempre, y también puse un teléfono para que me puedan llamar y puedan visitarme y puedan conocerme siempre. Muy bien, pero regreso al planteamiento. Los abogados que en su momento hayan ejercido la función de defender, pues era parte de su trabajo, era parte de su actividad, defender a personas que en principio gozaban de presunción de inocencia. Y toda persona tiene derecho a una asistencia técnica jurídica en lo particular o de oficio, por parte de defensores de oficio. Pero, pero las personas, los abogados, gozan de alguna manera del principio de presunción de inocencia. No podemos partir de la premisa de que necesariamente están coludidos con la delincuencia. Claro, claro, tengo que reconocerle. La sociedad puede cuestionar en su legítimo derecho, puede cuestionar, ay caramba, quisiéramos de preferencia un juzgador que, si bien es cierto, te reconozco tu principio de que eres un abogado y mientras el Ministerio Público o una autoridad no te demuestre que has ejercido actividad ilícita en compañía de tu defendido, pues no se debe considerar la imposibilidad del ejercicio del encargo. Pero aquí hay algo muy importante, percepciones sensoriales humanas que van a cuestionar y van a decir, "Mm, pues sí, te reconozco tu libertad y tu derecho de defender, pero ¿qué crees? Nos gustaría en un sentido
de igualdad, nos gustaría, preferiríamos un abogado que no se le cuestione, que tenga una intachabilidad moral, jurídica, una persona que no haya estado en ese tipo de actividades. Y es válido, es el ejercicio del derecho de las personas de poder decidir, eh, y esa es mi postura. Gracias. Wow, bastante completo lo que nos menciona Ricardo. Pues, Te muteaste, adepto. perdón, gracias. Wow, muchas gracias, licenciado Ricardo. Bastante completo lo que nos mencionas. Voy a aprovechar para retomar algunos puntos e ir colocando algunos haces sobre la mesa. El primero de ellos, te agradecemos tu transparencia. De hecho, en lo que estabas hablando y mencionabas que teníamos acceso a tus redes sociales y demás, por aquí ya debieron de haber aparecido todas tus redes para que las pudieran haber visto con la magia de la edición. No, no como la vez pasada que prometí una pintura y que no la pudimos poner, Lex, pero en tu caso sí las vamos a poder colocar. Y dentro de todo lo que mencionas, me gusta la pericia con la que manejas todo el derecho y toda la normativa porque podemos ver cómo hablas del artículo octavo con el derecho de petición, la reforma del artículo primero en el 2011, la presunción de inocencia y la libertad del artículo 16, 17. No, no es cierto, no mencionaste lo de la legítima defensa porque no ha salido a colación, pero sí 16, 18. Tienes una gran experticia sobre los temas. ¿Y qué punto quería poner primero sobre la mesa? Para toda nuestra audiencia, dentro de nuestros pequeños clips que tenemos de forma individual, dentro de poco vamos a trabajar uno acerca de retórica clásica, en el cual Aristóteles mencionaba que hay tres puntos esenciales de la retórica, que es el ethos, el pathos y el logos. ¿A qué nos referimos con estas palabras? El ethos es el comportamiento, es la integridad, es el venir que se ha mostrado una persona que es confiable, como una verificación. También tenemos el pathos, que es la sensación, la emoción, el atacar al aspecto visceral de la persona. Y también tenemos el logo, que es el raciocinio, la comprensión, la deliberación, todos estos aspectos. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque en este tipo de cuestiones, cuando entramos en el ámbito de elecciones, porque estamos en este proceso, muchas veces se tiende a atacar el patos o se tiende a atacar a la pasión, debido a que es lo más fácil de acceder, nos dice Aristóteles, es mucho más fácil convencer a alguien a través del sentimiento y a través de la broma fácil, del movimiento sencillo. Pero en realidad lo que debemos de tomar en cuenta es una trayectoria propia, una trayectoria limpia, que de hecho, si este Ricardo anda por aquí, es porque revisamos todos sus perfiles, vimos que tiene su declaración en orden, revisamos toda la transparencia, que entregó los documentos solicitados en tiempo y forma, y también la pericia, porque como bien señalábamos con el ejemplo del chef y del cocinero, ¿de qué te va a servir un chef o un cocinero que te caiga muy bien si no tiene idea de las normas básicas de salud, si no tienen la idea mínima de cómo se prepara un alimento para que no te cause problemas? Y en el fondo, eso es lo que nos importa, gente preparada, gente que está conforme a lo que se está pidiendo en cada puesto. Y de verdad, muchas gracias. También por ahí, me gustó mucho tu visión de que tenemos que tomar en cuenta buenas personas, porque mientras hablabas me acordé mucho de Antonio Caso. Antonio Caso, también conocido como Maestro Caso, o el padre de toda una generación en México, mencionaba esto: después de la revolución y después de todos los movimientos, decía, no nos interesa una persona lista, nos interesa una buena persona. Porque persona lista podemos tener cualquiera, pero alguien que de verdad se comprometa con el país es algo muy difícil de obtener. Y bueno, ya después de este recorrido que no lo quería dejar libre, hay una pregunta que en mi caso, desde la concepción de las frecuencias polímatas y los adeptos virtuales, hay una cuestión en materia reciente, desde el 2020, cuando OpenAI por fin lanza una inteligencia artificial generativa, cosa que no habíamos tenido un avance significativo desde 1970. OpenAI menciona, bueno, crea esta inteligencia artificial llamada ChatGPT, y actualmente tenemos muchas, y se ha utilizado para bastantes cosas. Adorno y Horkheimer diría que todo acto de civilización implica un acto de barbarie, o sea, tanto se puede utilizar la inteligencia artificial para el bien como para el mal. De ahí que en Estados Unidos hubiera un caso sobre una demanda a una aerolínea en el que ChatGPT se inventó los casos. O sea, el abogado le pidió información sobre casos y ChatGPT se los inventó.
Cuando el juez se percató de esto, automáticamente canceló el juicio, pidió una nueva representación y le suspendieron la cédula profesional a esta persona. En el ámbito académico se han presentado muchos casos igual que se utiliza la inteligencia artificial para hacer la tarea o para hacer las actividades y no se están dando. E inclusive dentro del ámbito legal, yo me dedico al ámbito civil y me han llegado clientes que me han traído contratos hechos con inteligencia artificial que uno los ve y si no sabes derecho, pues parece que tiene toda la norma, pero de fondo lo ves y dices, esto lo hizo una máquina y no comprende de fondo. En concreto, con todo esto, mi pregunta sería, ¿cuál crees que sea el papel que juega la inteligencia artificial en la justicia en México? ¿Consideras que no tiene que utilizarse en ningún caso? ¿O sí se tiene que utilizar? ¿O cómo se tiene que utilizar? ¿Tú qué pensarías, Ricardo? Recordemos que la inteligencia artificial está en proceso evolutivo y evidentemente es como el ser humano, está evolucionando, pero evoluciona de una manera a pasos agigantados. Ha ayudado mucho a teorías económicas, a teorías de ciencias exactas, porque utiliza toda la información que tiene de todo el mundo. Y entonces, hasta para la salud, obtiene rápido la información y dice, esta persona se curó de este cáncer porque advertí que en todo el mundo le aplicaron este medicamento o le aplicaron esta planta y se curó. Entonces la inteligencia artificial dice, mira, ¿qué crees? Si le aplicas esta planta, se va a curar porque el grado de probabilidad y de factor porcentual me llevó a que eso cura. Y le aplican la planta y se cura. ¿Por qué? Porque tiene toda la información, la recolecta y la procesa como un pensamiento, como una racionalidad del ser humano y una razonabilidad, entendidas las diferencias. Pero eso es la inteligencia artificial, pero todavía está en evolución, no tiene todas las características del pensamiento y del análisis que tiene el cerebro humano. Muy bien, en derecho se ha estado intentando utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, en derecho penal, hay programas que están diciendo, si tú hiciste esto o dejaste de hacer esto, la consecuencia legal es esta, una sanción de tanto a tanto. Es decir, se analiza la acción, omisión, dolo, culpa, participación, autoría, en qué forma lo hiciste, en qué grado de intervención, como autor, partícipe, cómplice, y después analizo si también lo hiciste, el delito se concluyó, no se concluyó, hubo tentativa, acabada, inacabada, y después analizo si no hay una causa de exclusión también que permita destruir la antijuridicidad del delito. En pocas palabras, hay programas que están tratando de hacer eso, de determinar el grado de culpabilidad. Uno introduce los hechos, uno introduce en el programa qué pasó, los hechos. Introduce en el programa qué dijeron las partes. Introduce en el programa la norma jurídica. Las normas, más bien el programa ya tiene las normas. Introduce uno y el programa le dice al final, la sanción que le correspondería a esta persona sería esta porque realizó la acción con dolo, su forma de participación fue de coautoría, no existe una causa que justifique legalmente su proceder y por ende la reprochabilidad sería de tanto de pena. El problema está en que todavía la inteligencia artificial no puede analizar todas las variables que pueden advertirse, las expresiones en un juicio. El juzgador está viendo al testigo, está observándolo, viendo si tiene alguna gesticulación de falsedad, viendo si la razón de su dicho del por qué estaba ahí a esa hora, en ese lugar determinado, es auténtico o no. Tiene también que advertir el juzgador si el policía está diciendo la verdad.
es una cuestión de percepción también en una íntima convicción de raciocinio, de pensamiento, de actividad sensorial, entendido lo sensorial como sensitivo, como percepción a través de los sentidos, la vista, el olfato, el oído, cómo lo dijo, dónde, qué palabra lo puso nervioso, qué palabra la insistió tanto que dijo, efectivamente, la persona sí le pasó esto o aquello o no. Son cuestiones que todavía la inteligencia artificial no logra. Quizás se llegue a lograr porque la evolución es muy rápida, pero hasta ahorita todavía no puede. Ni siquiera los programas que nos podrían decir, oye, lo que acabo de comentar, ni siquiera los programas son tan certeros, porque tendrías que nutrirle de cientos de informaciones para que entonces tuvieras una decisión de la inteligencia artificial adecuada, adecuada. Y pues en México todavía no tenemos algo. Y precisamente eso es lo que quiero comentar, que estoy percibiendo de las personas una gran desilusión del sistema y del Estado, una gran desilusión del sistema de seguridad, de procuración y de impartición de justicia en materia penal. Estoy advirtiendo, me reclaman, me exponen, licenciado, pero mire cómo estamos, la inseguridad, lo que está pasando, las fiscalías me exponen lo siguiente, es que mire, tuve un problema en una fiscalía en donde yo tenía la razón, pero algo pasó y no sé qué pasó, si de carácter económico o de alguien poderoso o poderosa, y ya no lo logré y al contrario terminé con el problema yo. También, ¿qué cree? Nos piden dinero por acá o nos piden dinero por allá. Eso es lo que estoy recogiendo las personas. También me dicen, oye, y ustedes, pues no sé qué hacen porque realmente yo no me siento seguro al caminar en la calle y menos en la noche. Y se lo restrego y se lo digo a usted, candidato. Y yo estoy escuchando en mis redes sociales, en el YouTube, voy a poner una conversación en un puesto de tacos donde logré que un ciudadano, una persona me dijera, me entrevistara, pero más que entrevista también se ven reclamos y por eso la voy a poner, porque no pretendo ocultar nada, no que no se vea, yo voy a hacer una entrevista a modo. Como esta entrevista que me están haciendo fue natural, nunca me dijeron nada y se los estoy contestando. Entonces me dice la persona, eso me están diciendo. ¿Qué debo de hacer yo como magistrado penal? Y lo estoy proponiendo. Uno, evaluación. Es decir, cíclicamente yo tengo que estar informando lo que estoy haciendo, porque de alguna manera, en la medida en que me colocaron en una situación de recoger votos, de recolectar votos y de escuchar a las personas, tengo que ser empático y rendir mis informes trimestrales como propuesta de campaña a través de mis redes sociales de decir qué estoy haciendo. Claro, seré cuidadoso de no dar datos sensibles de personas, nombres, nada, solo qué tipo de delitos se están resolviendo, cómo se están resolviendo, dónde está la problemática. Es decir, cada 3 meses podrán verme. Dos, dos, tienen mi teléfono para estarme revisando, verificando, supervisando desde un punto de vista moral. Y también jurídico, porque también podrían decir, bueno, pues vamos a presentarle queja porque realmente no hace lo que debe de hacer. Como todo servidor público, estamos expuestos al escrutinio de la sociedad. Tres, voy a pedir, como estoy recorriendo calles día a día, 7 a 7, 7 de la mañana, 7 de la noche. Ya más noche no, porque las personas por la inseguridad temen que uno se acerque con el volante, con mi propaganda y digan, no me vaya a distraer para que me roben algo. Entonces, pues lo tengo que hacer de 7 a 7 en el día. Y, eh, y precisamente mi propuesta es que inmediatamente que ejerza el cargo con el voto tuyo, con el voto que me des, voy a propiciar una convención, voy a tratar de ir con los ministros de la Suprema Corte, las ministras, el presidente de la Suprema Corte, con el órgano administrativo también que conforme la nueva judicatura, con el Tribunal de Disciplina, a decirles lo que recogí
y que necesitamos en esta nueva reforma, ya que se nos dio la posibilidad de escuchar a las personas y palparlas y sentir lo que está pasando, propiciar rápido un diálogo entre fiscalías, un diálogo entre jueces, magistrados locales, penales y federales, para que encontremos soluciones rápidas, se reforme la norma jurídica en materia de investigación, en materia de fiscalías, y podamos ser eficaces y podemos tener resultados rápidos de abatimiento a la delincuencia, siempre sobre los principios de presunción de inocencia, pero abatir la delincuencia. Es necesario lograrlo y también proteger al inocente, es decir, aquel que cometió el delito, configurado responda. Pero también tenemos que cuidar que no por error metamos a una persona a la cárcel. Y también, si hubo un delito, lograr la reparación del daño a la víctima de manera integral. Esta es mi propuesta, con mis conocimientos, con mi experiencia, tratar de lograrlo. Y lo haré. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Lo que estoy notando ahorita es la gran carrera y la gran experticia que manejas sobre este tema. Eh, Todos los puntos que mencionas, de hecho, en varias ocasiones eran preguntas que ya traíamos para ti y perfectamente nos lograste contestarlas sin que las hiciéramos y eso me parece perfecto. Sin embargo, tocaste un tema muy interesante, hablaste de reforma y eso es algo que nuestra audiencia, nosotros, eh, yo como persona de a pie y como jurista, también tengo. Esta reforma al Poder Judicial que cambió todo, que nos trae esta elección, eh, de verdad, para ti, a modo personal, con toda la carrera que manejas, porque también vimos tu currículum y vimos tus propuestas, y me di cuenta que eres una persona que desde que terminó la carrera prácticamente llevas 30 años en el ejercicio del derecho. Entonces, con esta carrera, pues obviamente con el sistema anterior, pues ya fácilmente pudiste haber tenido el puesto de magistrado o de ministro, de- dependiendo el que hayas solicitado y cómo, eh, el, el cómo los elegían anteriormente, pero ahora es a través de una elección popular. A manera personal, ¿qué piensas de esta reforma? Ujú. ¿Cuál fue tu posición antes de su aprobación y ahora que tú eres candidato, cuál es también tu posición sobre esta reforma? Me gusta muchísimo tu pregunta, muchísimo, porque siempre he tenido una vida inquieta en el conocimiento. Yo propiamente en el sistema anterior de elección de jueces y magistrados a través de examen y de concurso, yo no lo compartía del todo. Y lo voy a decir, lo he comentado en todos mis círculos, algunos no lo compartíamos porque a través de un ejercicio memorístico pasabas el examen. Es decir, te hacían 100 preguntas, te daban una guía. En ocasiones una guía era así de este tamaño de jurisprudencias, pero aquí está con la letra chiquita, por eso se ve poquito. Pero era estudiar de jurisprudencias así y memorizarlas. Si tú las memorizabas, lograbas tener un examen impecable de 10 y pasabas ya la etapa de hacer un examen práctico y luego un examen oral y te hacían juez o magistrado y lograbas ser juez o magistrado. Yo del todo no lo compartía del todo. El ejercicio memorístico, yo decía, pues no propiamente el que yo memorice las jurisprudencias me va a hacer buen o mal juzgador. Y por eso no lo compartía. Pero además era muy inquieto. También del ejercicio de la jurisdicción, de la actividad jurisdiccional, salí 4 años a hacer ejercicio de abogacía independiente, Ujú. autónomo, litigio. Y también fui 4 años, 3 años y medio fui director general de procedimientos penales, al fin y al cabo agente del Ministerio Público en la entonces en la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la Nación. Muy bien, de la República.
porque trato de adquirir nuevos conocimientos. ¿Por qué? ¿Por qué me fui de litigante? Pues porque quería saber qué pasaba un litigante. ¿Por qué me fui de director general de procedimientos penales? Porque quería saber qué era la función de un agente del Ministerio Público. Entonces, dense cuenta, defensor y por otra parte, acusador, tal. Pero además, mi actividad jurisdiccional. Y de ahí que yo no accedí al cargo con ese sistema anterior, porque yo andaba de aquí, como dice José José, fui de todo y sin medida, Ujú. la canción, eh, pero con un andamiaje de experiencia. Ejemplo, en la judicatura decimos, ay, este escrito nos los presentó, este escrito no, me lo presentó el abogado, pero está muy deficiente. Sí, sí estaba en lo correcto, pero me lo presentó muy deficiente. ¿Y qué creen que se da en la realidad a veces? Que el cliente, que la persona llega al despacho en el último momento, llega un día antes con la problemática, licenciado, apenas me llegaron estos documentos, andaba buscando un abogado, ya lo logré encontrar, ayúdeme por favor. Y uno, ay caramba, esto ya está próximo a vencerse para presentar el escrito. Es mañana. Y ahí tienen al abogado desvelándose, terminando, escribiendo, y ahí va el escrito. Lleva lo mínimo, lleva lo necesario ya. Y a veces en la judicatura, no, le faltó. Es inoperante su concepto. Híjoles, es que no fue porque el abogado fuera deficiente, sino porque en la realidad pasan ese tipo de situaciones. Y entonces te da una estructura como juzgador. Por eso en países como de Europa, incluso Estados Unidos, de Europa, piden que un juzgador haya sido litigante, haya ejercido la profesión de litigante, para que sea juzgador, para que entienda cómo se dan las situaciones. Pero hoy estoy muy contento de esta reforma. De alguna manera, permite que que los aspirantes a juzgador, magistrados, nos acerquemos a las personas. ¿Saben qué me dijeron ayer? Tres personas en una asamblea, en una reunión, me dijeron, licenciado, por primera vez conocemos al que va a ser un magistrado. Y eso nos da un gusto. Por primera vez vamos a saber quién va a ser quiénes son ustedes. Y nos da un gusto. Y me dio gusto también a mí, porque dije, pues tienen razón. Me dijeron, licenciado, nosotros no hemos estado en un problema penal, no hemos estado en un problema de que necesitemos abogados, por eso no los conocemos, pero ¿qué tal si los llegáramos a conocer? Es mejor ya irlos conociendo más o menos de qué es lo que hacen. Por eso también la reforma tiene el aspecto bondadoso de que nosotros nos acercamos y escuchamos, y eso hace que nuestra actividad pueda ser mejor en beneficio de la sociedad. Por ello, por ello, yo estoy seguro que en mi caso realizaré la labor de una manera humana, atención al público, tratar a las personas como yo soy tratado, como yo quisiera que me trataran. Yo creo que todos partimos de esa premisa en nuestras vidas. Yo tratar a los demás como quieres ser tratado. Una atención también en la cual, y lo pueden constatar las personas que trabajaron conmigo, lo constatan, son evidencias, que yo cuando llega una persona a mi lugar de trabajo, me paro, me paro, lo saludo de mano, le digo que tome el asiento y me dice su problemática y en ocasiones no me corresponde y le digo, ¿qué cree? Su asunto no está conmigo, está en otra área. Y no soy de los que le digo, váyase, tome el pasillo, luego a la derecha, luego sube el primer piso y luego toma otro pasillo a la izquierda y luego por allá busque y hay un letrero que dice módulo de no sé qué y no. Me paro, lo acompaño, vamos caminando, llegamos y le encargo a la otra persona, le digo, mira,
te están buscando de este tema, tal, ya te lo dejo. Muchas gracias. Se va la persona alegre, contenta. Su semblante que llegaba de malas, conmigo cambia. Porque tengo la premisa de atender a las personas. Esa es mi filosofía de vida. Me pareceré muy formal con mi traje y tal, pero precisamente cuando vamos a una primera comunión, cuando vamos a un evento, vamos de traje, porque queremos eh, estar bien con las personas. Yo con mi traje, aunque hoy dicen, es que se ve de traje, parece muy formalista. No, lo hago por una cuestión de respeto también, porque les estimo, les quiero y les amo. Así me conduzco. Trato de conducirme así. Y en el ejercicio de la función, así lo haré. Gracias. Wow, wow, wow. Muy profundo su pensamiento, licenciado. Estimado Ricardo, me parece muy interesante lo que mencionas. Me hiciste recordar algo de la carrera de filosofía. Yo de origen soy filósofo. Y ahí un profesor nos dijo una vez que la erudición no hace al filósofo, pero no le estorba. Entonces, ahorita que mencionas todos tus conocimientos, pero que mencionas que no solamente es un trabajo memorístico, sino que se requieren otros factores, me acordé mucho porque tienes una capacidad de conocimientos muy buena y no solamente eso, sino que lo aplicas y siempre estás investigando. También cuando mencionabas esto de que habías estado en ambas partes y cómo habías juzgado, recordé que el mismo principio se da en la cocina con el ejemplo que mencionabas. Un buen chef es aquel que pasó desde ser un lavaplatos hasta ser cocinero, ayudante y demás. Y necesitas conocer todo el proceso. Y hablando de procesos, Kafka escribió el proceso quejándose de estos burócratas que lo único que hacen es nudos verbales y que nunca llegas a ningún punto. Qué bueno que haya personas que estén rompiendo con esto y están permitiendo que fluyan los canales de la justicia a otro punto. Y de verdad, si la reforma al Poder Judicial implica este tipo de debate y este tipo de personas, me alegra. Porque por otra parte habíamos visto Yo y George, que se puede prestar para cosas muy malas, como que gente poco preparada, pero con un impacto en las redes tenga como mayor peso. Pero si el nivel del discurso ese que estás manejando, me alegro mucho de la reforma y cambia un poquito mi postura de lo que manejábamos la vez pasada. Entonces, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Con lo que están haciendo, enriquecen la actividad del ser humano, enriquecen a nuestra nación y dan a conocer todo lo que está pasando. Pues sí, pues también cambió mucho mi postura frente a esta reforma. Bueno, ahí vamos por diferentes, diferentes temas. Insisto en la educación al pueblo, educación judicial para conocer el debido proceso y poder escoger mucho mejor a nuestros magistrados. Pero si tenemos personas como tú que nos lo explican con ejemplos tan burdos como el del pozole, pues yo creo que ahí podemos llegar a que ya no lo tengamos que ver en las escuelas, con que veamos bien las campañas y veamos ese nivel de compromiso con la gente de a pie, como el que tienes, yo creo que es lo que nos va a dar que esta reforma, pues de verdad sea algo bastante bueno. Así Muchas es. gracias, Ricardo. Y Tiene que como lograrse. siempre tenemos en este podcast, en este espacio, al término damos un pequeño espacio para que nos puedan hablar dónde contactarlos, sus redes, los proyectos, que bueno, ya tenemos claro cuál es el proyecto que tienes en la actualidad, pero adelante, Ricardo, cuéntanos dónde te podemos contactar, cuál es tu proyecto actual. Dinos. Mi teléfono personal, 55 31 25 78 77. Está a sus órdenes para que me puedan escribir, hablar. Es mi teléfono personal directo. No tengo nada que ocultar y al contrario, tengo mucho que ofrecer. Ofrecer mi actividad profesional al servicio de las personas que lo requieran. Es decir, mi actividad en este momento como candidato es escucharles y esa es mi actividad, servir como candidato y después servir como un magistrado penal para lograr que esta nación empiece a cambiar. Algunos dicen, es que pongo mi granito de arena. No, 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 no. Vamos a hacer más, tenemos que hacer más. Una actividad democrática todos. Hacer más para que alcancemos a estándares de igualdad y del respeto de las libertades
y de que aquellos que se salieron un poquito o un muchito de la norma, pues tengan que responder por sus actos también, pero también proteger al inocente y también proteger a la víctima. Por ello, te pido me des la oportunidad de ser tu magistrado penal. Wow, wow, muy bien, muy bien, muy bien. Se me pasó, recuerda, mi boleta será la rosa, por eso traigo mi traje rosa, mi boleta rosa y mi número 41. Las Qué bueno que lo alcaldías que mencionas. pueden votar por, Sigue, sigue, sigue. Adelante, Ricardo. las alcaldías que pueden votar por mí son Azcapotzalco y Gustavo Amadero, parte norte. Justo de lo que te quería preguntar. Entonces, tu boleta es la 41, el color es rosa, y pueden votar las alcaldías Azcapotzalco y... ¿qué otra alcaldía? Y Gustavo Amadero, parte norte. Perfecto. Sí, gracias. Muy bien. Pues la verdad es que ya con esto, pues yo digo, yo no vivo en Azcapotzalco ni en la Gustavo Madero, pero si viviera ahí, definitivamente Ricardo es uno de los que tiene mi voto. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias. Nuevamente, reitero lo que decía hace unos momentos. Si tenemos más candidatos como tú, Ricardo, que nos expliquen de esa manera su función o la función que van a realizar en caso de quedar para el puesto que están candidateados, creo que esta reforma sí le va a hacer un bien al país, ¿no? Ojalá, Ojalá. ojalá. Te queremos agradecer a nombre de George, a nombre de, pues, aquí Adepto Virtual y, pues, por supuesto, a mi nombre, el haber estado aquí, también a nombre de toda nuestra audiencia. Como dijo Adepto, tus redes están tanto en la magia de la edición como aquí abajo, para que también la gente te pueda contactar y ver las propuestas también que traes. También tu contacto directo con, bueno, perdón, tu enlace del INE, en donde podemos ver toda tu carrera, y es de donde yo saqué tu currículum, que de verdad me fue impresionado, lo envidio completamente. Y bueno, pues por nuestra parte sería todo. No sé si quieres comentar algo más, Ricardo. Algo. Recordemos una cosa, siempre el ser humano debe de tratar de escuchar, debe de tratar de conocer más, debe de tratar de leer más, procurar lograr conocimiento para poder ser una mejor persona. Insisto, ahorita son las 8:46 del día sábado 26. Ya me están esperando a las 9 de la mañana para ir a recorrer calles y precisamente el escuchar y llevar la percepción de las personas, de lo que están sintiendo, de lo que viven, es enriquecedor. Y vamos a procurar hacer bien las cosas. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Adepto, Ricardo. ¿algo que nos quieras comentar? Eh, Solamente para culminar, esa es la naturaleza del polímata, analizar muchos lugares, analizar muchas posturas y de verdad, ojalá que un polímata esté modificando el país para bien. Te lo agradecemos mucho, Ricardo, y sabemos que te va a ir muy Gracias. bien. Pues bueno, esta fue Gracias. nuestra frecuencia polímata de la semana. Podemos irnos en paz. Bye bye. Bye bye. Gracias. Comienza frecuencia y diagnóstico. En la ciencia nos habló y de magia nos enseñó frecuencias. Y bueno, este fue el capítulo especial que teníamos destinados acerca de la justicia y las diferentes aristas que podemos estar analizando. Invitamos a otros juristas a que se sumen a este proceso para que se pueda conocer algo de sus campañas, más allá del chiste simple o la risa fácil que luego se puede obtener en las redes sociales. De verdad, yo estaba un poco preocupado, no conocía directamente al licenciado Ricardo y estaba un poco preocupado que nosotros tratáramos de llevar el discurso a un plano que ustedes merecieran como nuestra audiencia de ideas, de conceptos, y que nos topáramos con algo que no respondiera a eso. Pero está muy preparado el licenciado y tiene bastantes propuestas bien fundamentadas, y desde mi experiencia en el ámbito de la filosofía y un poco el derecho, considero que está en un buen nivel académico y en un buen nivel de preparación. Y en sí, me gustó la entrevista. ¿A ti qué te pareció el capítulo del Lexo? ¿Qué piensas? Sí cambió mucho mi postura frente a bueno, como lo comenté, ¿no? Me cambió mucho mi postura frente a la reforma. Yo también pensaba que,
tenía miedo de toparnos con una persona que solamente se fuera por la vía fácil del bailecito, el chistecito, el chicharrón preparado, todo eso. Y al contrario, vi a una persona con una maestría en toda la extensión de la palabra en el ámbito jurídico y que tiene toda la capacidad para explicarnos y toda la paciencia y busca la forma de resolver y explicarnos qué es lo que va a hacer y cuál es su función. Yo estoy muy sorprendido, estoy totalmente agradecido con el licenciado y, y de verdad yo espero tener más juristas candidatos y verlos que manejen este tipo de maestría del derecho y de explicar estas cosas, ¿no? La verdad es que me gustó mucho, me quedo con un excelente sabor de boca porque valió muchísimo la pena. Sí, 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 coincido con lo que mencionas. Ojalá que otras personas se unan a esta iniciativa y poder abrir el diálogo. Pero bueno, en esta ocasión no tenemos preguntas porque fue un capítulo especial. Las pocas preguntas que teníamos las fuimos integrando dentro de la entrevista. Entonces solamente me resta a mí decir que me pueden localizar, bueno, nos pueden localizar en las redes sociales como a Frecuencias Polímatas. Yo estoy manejando por ahí el TikTok. Entre todos estamos manejando YouTube, pero en realidad somos una comuna en general. Adicional a eso, ¿en qué otras redes te pueden localizar, Lex? Bueno, pues ya saben, en Facebook como Lexistencial, en Twitch como Alexander Nexton, al igual que aquí en YouTube. De hecho, hace poco subí un video hablando sobre este tema del que le pregunté al licenciado de los jueces. Fue un en vivo, así que está un poquito largo, pero pues si le pueden dar una vuelta ahí y dejarme sus comentarios, estaría perfecto. Es parte también de esta propuesta de frecuencias polímatas, pero pues de manera un poco más personal con mis opiniones, ¿no? Y pues bueno, manejando el Instagram y a nombre de George, síganos en Twitter y pues a George, como pueden ver, aparece y desaparece. Creo que se le fue el sistema operativo, pero bueno. Fíjate que ya recordé, y si hay una pregunta, lamentablemente no está la persona, pero creo que te mandó la respuesta. No, nos preguntan, ¿cómo podemos localizar a George en internet? ¿Te mandó de casualidad una respuesta? Me dijo que él es el internet, ¿no? Él es la frecuencia polímata. Me dijo lo que siempre nos comenta, no lo pueden localizar por el momento, que sigue esperándose para ver cómo funciona y tú y yo seguimos con la misma incógnita. Y Sí, se sí, sí. supone que iba a ser así este programa, este podcast y de repente se vio ahí el tercero y pues bueno, ya llegó, Pues ya. bueno, ya está aquí. Ya está aquí. Entonces sí, por el momento no lo pueden localizar en ningún lado, más que en el Perfecto. Twitter porque él es el que maneja el ex, pero hasta ahí. Muy bien. Nada más para cerrar, nos gustaría empezar a hacer también directos en TikTok. Ya tienen los directos ¿cómo se llama la plataforma? Bueno, en la plataforma morada, ya tienen para que no Ajá. sean censurados, ya tenemos los directos con este Lex, jugando videojuegos y demás. También nos gustaría hacerlo en TikTok, pero para eso sí les pediríamos un poco de ayuda para que nos ayuden a llegar a los 1000 me gusta en ambas cuentas, en la de Frecuencias Polímatas y en la de Lex, porque si no, no podemos llevar a cabo este proyecto. Ya nos faltan poquitos, entonces si nos pueden apoyar con eso, se los agradecemos mucho. Si no, ya saben, con que le den suscribir aquí al canal y lo compartan, también nos ayudan muchísimo. Y pues bueno, Y cuídense mucho. comenten mucho, Que te comenten comenten. mucho. Bye Cuídense bye. mucho. Nuestra frecuencia ha terminado. Bye bye. Do, 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 do,